Hay algo que estás haciendo en este momento sin saberlo. No es algo que puedas ver. No es algo que puedas detener con solo desearlo. Es un mecanismo tan silencioso, tan profundo, tan integrado en tu forma de existir, que la mayoría de personas pasa toda su vida activándolo sin jamás descubrir que lo tienen. Y este mecanismo no es neutral. No está ahí simplemente para observar tu vida. Está creándola. Piensa en la última vez que algo salió mal, algo que llevabas tiempo esperando que pasara. Recuerda esa sensación de decir, sabía que iba a pasar. Esa certeza no fue intuición, fue confirmación. Tu mente ya lo había construido mucho antes de que sucediera en el mundo físico. Esto es lo que Neville Goddard entendió décadas antes de que la neurociencia moderna comenzara a darle nombre científico a lo que él ya describía con una precisión perturbadora. La realidad no responde a lo que quieres. Responde a lo que crees que mereces, a lo que crees que eres posible, a lo que crees que inevitablemente ocurre en tu vida. Tu mente no tiene un canal de transmisión de deseos, tiene un canal de transmisión de convicciones. Y la diferencia entre esos dos canales lo explica todo. Todo. Tus relaciones, tu cuerpo, las personas que atraes, las oportunidades que llegan, las que nunca llegan, lo que te cuesta, lo que fluye sin esfuerzo. Pero aquí comienza algo más inquietante todavía. Si la realidad obedece lo que crees y la mayoría de tus creencias más profundas fueron instaladas en ti antes de que tuvieras edad suficiente para cuestionarlas, entonces hay una pregunta que no puedes ignorar más. ¿Cuánto de lo que llamas tu vida fue elegido por ti? ¿Y cuánto fue programado en ti por manos que ya no puedes identificar? No respondas todavía. Deja que eso repose. Lo que sigue va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que entiendes el mecanismo silencioso que ha estado construyendo tu mundo todo este tiempo. Existe un error que comete casi toda persona que descubre las enseñanzas de Neville Goddard o cualquier sistema que hable de la conexión entre mente y realidad. Y ese error no es creer demasiado, es todo lo contrario. El error es entender el concepto intelectualmente y no cambiarlo en ningún nivel real. Leen el libro, entienden la idea, asienten con la cabeza y luego regresan exactamente al mismo estado mental que tenían antes de leer la primera página. Porque entender algo con la mente consciente no transforma nada. Lo que transforma es lo que habita en la parte de ti que no controlas voluntariamente. Piensa en esto un momento. Tienes pensamientos que no eliges tener. Tienes reacciones emocionales que aparecen antes de que puedas decidir si quieres tenerlas. Tienes interpretaciones automáticas de las situaciones, de las personas, de ti mismo, que surgen en fracciones de segundo sin ninguna deliberación. Ese sistema automático no está en tu mente consciente, está debajo de ella. Y ese sistema es el que construye tu realidad. Neville Goddard lo llamaba el subconsciente, pero no en el sentido vago y abstracto en que esa palabra suele usarse. Él hablaba de una parte de ti que no distingue entre lo que imaginas con intensidad emocional y lo que experimentas físicamente. Para ese sistema profundo, ambas cosas son igualmente reales, igualmente instrucciones. Ahora entiende lo que eso implica en tu vida cotidiana. Cada vez que te despiertas pensando, hoy también va a ser un día difícil, ese pensamiento no es solo un pensamiento, es una instrucción. Cada vez que miras al espejo y sientes ese peso de insatisfacción familiar, no es solo una emoción pasajera, es una confirmación. Cada vez que conoces a alguien y en algún rincón de ti esperas que eventualmente te decepcione, esa expectativa no está solo en tu cabeza, está siendo transmitida. Pero la parte más oscura de esto no es que ocurra. La parte más oscura es que cuando la realidad responde a esas instrucciones subconscientes y te trae exactamente lo que creías que vendría, interpretas esa respuesta como evidencia de que tenías razón, como prueba de que así es el mundo, como confirmación de que tus creencias eran correctas. Y así, el ciclo se cierra y se vuelve más difícil de romper. ¿Alguna vez has notado que ciertas situaciones se repiten en tu vida con una precisión casi inquietante? Relaciones que terminan de la misma manera, oportunidades que llegan pero nunca se concretan, esfuerzos que se deshacen justo cuando parecían funcionar. La mayoría de personas atribuye esas repeticiones a la mala suerte, a la fatalidad, a que así es la vida. Neville Goddard diría algo completamente diferente. Diría que estás viendo el mismo archivo siendo ejecutado una y otra vez. Y la pregunta que cambia todo no es por qué eso pasa. La pregunta es, ¿quién escribió ese archivo? Hay algo que casi nadie está dispuesto a aceptar cuando llega a este punto del camino.
no porque sea difícil de entender, sino porque si lo aceptas de verdad, ya no puedes culpar a nadie más. La mayoría de lo que crees sobre ti mismo no lo decidiste, te lo dijeron, te lo mostraron, lo absorbiste de ambientes, personas y experiencias antes de que tu mente crítica estuviera lo suficientemente desarrollada para filtrar esa información. Y cuando esas creencias se instalaron a esa edad temprana, se instalaron como verdades absolutas, no como opiniones que podían cuestionarse. Aquí es donde entra la revelación más perturbadora de todo lo que Neville Goddard articuló en su obra. Él decía que no eres pobre, enfermo, solo o limitado porque el mundo lo haya decidido así. Decía que eres esas cosas porque en el nivel más profundo de tu conciencia hay una imagen de ti mismo que te define como eso. No como alguien que está pasando por dificultades, sino como alguien que es eso, que merece eso, que inevitablemente atrae eso. Y la diferencia entre estoy pasando por una etapa difícil y soy alguien que siempre termina en situaciones difíciles no es semántica. Es la distancia exacta entre una persona que cambia su vida y una que no. Cuando Neville hablaba de revisión de creencias, no hablaba de afirmaciones positivas que repites frente al espejo sin sentir nada. Hablaba de algo mucho más profundo y más exigente. Hablaba de cambiar el estado desde el que percibes tu existencia. No cambiar lo que piensas, sino cambiar quién eres cuando piensas. Piénsalo de esta manera. Un hombre que cree genuinamente que es amado no necesita buscar validación. Un hombre que cree genuinamente que es capaz no necesita convencerse a sí mismo antes de actuar. Un hombre que cree genuinamente que pertenece a ciertos espacios no entra a esos espacios con disculpa en la mirada. La creencia no produce el comportamiento. La creencia es el estado desde el que todo comportamiento emerge. Y la realidad que percibes no es un reflejo de tus acciones, es un reflejo de tu estado. Esto es incómodo porque significa que todos los esfuerzos que has hecho desde el estado equivocado, todas las estrategias aplicadas mientras la imagen interna seguía intacta, todas las veces que trabajaste duro pero desde la conciencia de la carencia, produjeron exactamente lo que podían producir desde ese estado. Resultados fracturados, parciales, temporales. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo. Porque si la creencia antecede a la realidad, entonces el orden en que la mayoría de personas intenta cambiar su vida está completamente invertido. Y si está invertido, eso explica por qué la mayoría no cambia de verdad, no importa cuánto lo intente. Para entender cómo funciona esto en un nivel real, hay que abandonar la idea de que la mente es una sola cosa. No lo es. Existe lo que podríamos llamar la mente de superficie, la que usa palabras, que analiza, que planifica, que argumenta. Y existe algo más antiguo, más primario, que no usa palabras, que opera con imágenes, con sensaciones, con patrones emocionales repetidos, con el sentido de identidad que tienes cuando no estás intentando ser nadie en particular. Neville Goddard pasó décadas articulando una idea que hoy tiene respaldo en disciplinas que van desde la psicología cognitiva hasta la neurobiología. El subconsciente no procesa negaciones. Cuando dices no quiero ser pobre, el sistema subconsciente no registra el no, registra pobre. Cuando dices ya no quiero tener miedo, ese sistema registra miedo. Cuando dices no quiero seguir solo, registra solo. Y como ese sistema profundo construye tu percepción de la realidad, construye exactamente lo que está registrando. Por eso Neville insistía en algo que sonaba radical para su época y que sigue sonando incómodo hoy. No puedes construir desde la negación. Solo puedes construir desde el estado de lo que ya es, no desde el deseo de tener salud, desde el estado de ser una persona sana, no desde el deseo de ser amado, desde el estado de ser alguien que ya es amado, no desde el deseo de tener claridad, desde el estado de una mente que ya sabe. Él llamaba a esto asumir el estado del deseo cumplido. Y la mayoría de personas lo malinterpreta como optimismo forzado, como fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero eso no es lo que él enseñaba. Lo que él enseñaba era más exigente, más real, más profundo. Decía que la imaginación no es un escape de la realidad, es el instrumento con el que se construye la realidad. Que cuando visualizas con intensidad emocional real, no solo estás pensando en algo, estás enviando una señal al nivel más profundo de tu mente de que eso ya es verdad. Y el subconsciente, que no distingue entre lo imaginado con convicción y lo experimentado físicamente, responde a esa señal como si fuera información actual.
Esto no es misticismo vacío, hay una arquitectura detrás de esto. Los estados emocionales repetidos crean redes neuronales. Las redes neuronales crean filtros de percepción. Los filtros de percepción determinan qué información de tu entorno captas y cuál ignoras. La información que captas conforma tu interpretación de la realidad, y tu interpretación de la realidad confirma o destruye tu creencia sobre quién eres. Neville no tenía el lenguaje neurocientífico de hoy, pero describía exactamente ese proceso cuando hablaba de la conciencia como el único creador real de la experiencia humana. El punto de entrada no está en el mundo exterior, nunca estuvo ahí. El punto de entrada está en el estado desde el que observas ese mundo. Y cambiar ese estado no es un acto de pensamiento, es un acto de ser. La pregunta entonces no es qué tienes que hacer diferente. La pregunta es quién tienes que ser diferente para que lo que haces produzca resultados distintos. Y esa distinción, aunque parece solo filosófica, tiene consecuencias prácticas que van a cambiar la forma en que abordas cada área de tu vida. Hay una persona que conoces, o quizás la persona eres tú, que trabaja con una intensidad genuina, que se esfuerza, que no descansa, que hace todo lo que se supone que hay que hacer, y sin embargo los resultados nunca llegan al nivel que deberían. Siempre hay algo que falla en el último momento. Siempre aparece un obstáculo justo cuando todo parecía alinearse. Y esta persona, si te detienes a observarla de cerca, tiene una creencia que nunca dice en voz alta, pero que opera todo el tiempo. La creencia de que no es suficiente. No una creencia consciente, no una que eligió tener, sino una que está en la base de todo lo que hace, en la forma en que pide las cosas, en el tono con que habla de sí misma, en la expectativa silenciosa de que eventualmente algo saldrá mal. Y la realidad responde, con precisión, con constancia, con paciencia infinita. Hay otra persona que entra a cualquier relación buscando amor, buscando conexión genuina, con una intención completamente honesta, pero en algún nivel profundo carga con la creencia de que las personas eventualmente se van, que el amor tiene fecha de vencimiento, que en algún momento la persona que está frente a ella verá algo que no le gustará y decidirá alejarse. Esa persona nunca dice eso, pero lo siente, lo espera, lo monitorea, y esa vigilancia constante, esa espera de la traición, crea una tensión en cada relación que eventualmente produce exactamente lo que temía. No porque el mundo sea cruel, sino porque las creencias instalan comportamientos que confirman las creencias. Hay alguien que lleva años queriendo hacer algo diferente con su vida. Lo piensa, lo planifica, lee sobre ello, pero nunca da el paso. Y cuando se pregunta por qué, aparece siempre una justificación diferente. El momento no es correcto. Los recursos no están, las condiciones no son las adecuadas. Pero la verdad que está debajo de todas esas justificaciones es una sola. Esa persona no se cree merecedora de una vida diferente. Y mientras esa creencia permanezca intacta, ningún momento será suficientemente correcto. Esto no es un juicio sobre esas personas, es un mapa de cómo funciona el mecanismo. Neville Goddard lo describía de una manera que cortaba cualquier posibilidad de excusa. Decía que el mundo es un espejo. No una pared, no un destino fijo, un espejo. Y un espejo no puede mostrarte algo diferente de lo que pones frente a él. Si pones miedo frente a un espejo, el espejo no puede mostrarte seguridad. Si pones escasez frente a un espejo, el espejo no puede mostrarte abundancia. Si pones la imagen de alguien que no merece ser elegido, el espejo no puede mostrarte a alguien siendo elegido de manera consistente y duradera. El error no está en el espejo, nunca estuvo ahí. Y esto es más común de lo que parece, no porque las personas sean débiles o estén rotas, sino porque nadie les enseñó a mirar la imagen que están poniendo frente al espejo. Nadie les enseñó que tienen una imagen. Nadie les dijo que esa imagen es el verdadero origen de cada resultado que están viviendo. Pero si ya lo sabes, si en este momento lo estás entendiendo de verdad, entonces algo ha comenzado a moverse. Porque el conocimiento, cuando llega al nivel correcto de profundidad, no solo informa, transforma. Y lo que viene ahora es donde esa transformación empieza a tener nombre y forma concreta. Durante todo este tiempo has estado intentando cambiar tu realidad desde afuera hacia adentro. Has cambiado comportamientos, has cambiado hábitos, has cambiado entornos, has cambiado personas,
Has cambiado ciudades, rutinas, relaciones. Y en muchos casos, después de todo ese cambio, has terminado en una versión diferente del mismo lugar. Porque el problema no estaba en ninguno de esos elementos externos. El problema estaba en el estado interno desde el que llegabas a cada uno de esos elementos. Neville Goddard tenía una frase que lo resume con una claridad devastadora. Change your conception of yourself and you will automatically change the world you live in. Cambia la concepción que tienes de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. No, trabaja más duro. No, busca mejores oportunidades. No, rodéate de mejores personas. No, cambia quién eres en el nivel más profundo de tu identidad y todo lo demás se reordena. Esto no es una promesa de magia, es una descripción del mecanismo. Tu concepción de ti mismo es el filtro a través del cual procesas toda la información de tu entorno. Si esa concepción dice que eres alguien limitado, tu mente filtrará automáticamente las evidencias de esa limitación y ignorará las posibilidades que contradicen esa historia. No porque seas tonto, sino porque tu sistema neurológico está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: proteger la coherencia de tu identidad. Aquí está el giro real. Tu mente no está saboteándote, está protegiéndote. El problema es que lo que está protegiendo es una imagen tuya que instalaron en ti sin tu consentimiento. Una imagen que tal vez sirvió para algo en algún momento de tu vida, pero que ahora te tiene atrapado en resultados que ya no corresponden a quien quieres ser. El trabajo entonces no es de voluntad, no es de fuerza, no es de determinación. El trabajo es de revisión de identidad, de desmantelar la imagen vieja, de construir desde adentro una concepción nueva de ti mismo que sea tan real, tan sentida, tan habitada, que el mundo exterior no tenga más opción que reflejarla. Esto es lo que Neville Goddard llamaba el verdadero arte de la manifestación, no el arte de desear cosas. El arte de convertirte en la versión de ti que ya las tiene, no desde el futuro, desde ahora, en este instante. Y la razón por la que esto es radical no es porque sea difícil de creer, es porque va completamente en contra de cómo aprendiste que funciona el mundo. Te enseñaron que primero ves y después crees. Neville decía que primero crees y después ves. Te enseñaron que la realidad define lo que eres posible. Neville decía que lo que crees que eres posible define la realidad que experimentas. Esa inversión no es solo filosófica, tiene implicaciones prácticas que van a aparecer en cada decisión que tomes desde este momento. El primer paso no es meditar durante horas, no es repetir afirmaciones hasta el cansancio. El primer paso es hacer algo que requiere más honestidad que cualquier técnica espiritual. Observar la imagen que tienes de ti mismo ahora mismo, no la que presentas al mundo. No la que describes cuando alguien te pregunta qué quieres, sino la que opera en silencio cuando nadie está mirando. La que aparece cuando cometes un error y esa voz interna reacciona. La que surge cuando alguien te ofrece algo mejor de lo que crees merecer y una parte de ti busca inconscientemente la razón por la que probablemente no funcionará. Esa imagen es el punto de partida. Y el primer acto de poder real es reconocerla sin defenderte de ella. La mayoría de personas evita ese nivel de honestidad porque mirarse de frente sin excusas es incómodo. Pero Neville decía que no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Y tiene razón. El segundo movimiento es más profundo. Una vez que identificas la imagen que has estado transmitiendo, el trabajo es construir la imagen opuesta, no como un deseo futuro, como un estado actual. Neville enseñaba una práctica que él llamaba duerme vela consciente. Ese estado entre el sueño y la vigilia en el que la mente racional baja la guardia y el subconsciente se vuelve más receptivo. En ese estado, practicaba lo que llamaba escenas del deseo cumplido. No visualizaciones de lo que quería tener, escenas de cómo sería el mundo si ya fuera la persona que quería ser. Escenas cortas, específicas, cargadas de emoción real, no de emoción forzada. La diferencia entre ambas es enorme. La emoción forzada es el esfuerzo de sentir algo que no sientes. La emoción real es el resultado de habitar genuinamente un estado. Cuando entras en contacto real con la versión de ti que ya tiene lo que deseas, la emoción surge sola. Y es esa emoción, no las palabras, no las imágenes, sino esa sensación de realidad, la que imprime el estado nuevo en el nivel profundo donde se construye la realidad. El tercer movimiento es el más exigente. Es la persistencia del estado.
porque el mundo exterior no cambia de un día para otro, y en el tiempo intermedio, la mente de superficie va a buscar evidencias de que nada está cambiando. Va a señalar cada obstáculo como prueba de que el intento es inútil. Va a provocarte a regresar al estado viejo porque el estado viejo al menos es conocido. Neville llamaba a eso el puente de los incidentes, el proceso por el que la realidad exterior comienza a reorganizarse para reflejar el nuevo estado interno. Ese proceso no siempre es visible al inicio y requiere que mantengas el nuevo estado no como una actuación, sino como una convicción. Esto no significa ignorar la realidad actual. Significa no dejar que la realidad actual defina lo que crees que es posible. El cuarto movimiento involucra algo que Neville llamó revisión. Al final de cada día, antes de dormir, revisaba los eventos que no habían salido como quería y los reescribía mentalmente. No para engañarse, sino para entrenar a su subconsciente a interpretar la realidad desde el estado del deseo cumplido en lugar del estado de la carencia. No es negar lo que pasó, es cambiar el significado que le das a lo que pasó. Y el significado que le das a tus experiencias es el que construye tu concepción de ti mismo a lo largo del tiempo. Hay un quinto elemento que casi siempre se omite cuando se habla de Neville Goddard, y es el más humano de todos: el lenguaje que usas cuando te hablas a ti mismo. No el lenguaje que usas en público, el lenguaje interno, las palabras con las que te describes a ti mismo en el silencio de tu propia mente. Si ese lenguaje está lleno de autolimitación, de condena, de comparación negativa, de expectativas de fracaso, ese lenguaje no es neutral. Está siendo registrado como instrucción en el nivel donde se construye la realidad. Neville no pedía un lenguaje artificialmente positivo, pedía un lenguaje coherente con la identidad hacia la que estabas moviendo. Si estás construyendo la imagen de alguien que es capaz, que merece, que pertenece, que puede, entonces el lenguaje interno debe comenzar a reflejar eso, no como afirmación vacía, como conversación real desde el estado nuevo. Este proceso no es rápido, no es lineal, no siempre es cómodo, pero es el único proceso que trabaja desde el nivel donde la realidad se origina, en lugar de luchar contra los síntomas en la superficie. Neville Goddard murió en 1972. No dejó ningún método de 1000 pasos. No dejó un sistema certificado. Dejó una idea simple que la mayoría de personas todavía no ha terminado de entender: que la conciencia es el único creador, no el esfuerzo desconectado de un estado real, no la estrategia aplicada desde una identidad fracturada, no la voluntad sin raíz, la conciencia, el estado desde el que eres, desde el que percibes, desde el que te defines a ti mismo cada vez que nadie te está mirando. Si hay algo que este video ha hecho, es mostrarte el mecanismo, no como promesa, no como sistema de éxito, sino como mapa de cómo funciona lo que ya está funcionando dentro de ti, con o sin tu permiso, con o sin tu conciencia de ello. La pregunta que te llevas no es qué vas a cambiar, es desde qué estado vas a empezar a vivir a partir de hoy. Porque la realidad no te está observando, la realidad te está escuchando, y lo que escucha no son tus palabras, no son tus deseos, son tus convicciones más profundas, las que tienes cuando bajan todas las máscaras, cuando no hay nadie que impresionar, cuando eres solo tú y lo que realmente crees que eres. Eso es lo que obedece, siempre ha sido lo que obedece, y ahora que lo sabes, ya no puedes dejar de verlo.